el espacio Miguel Hernández, Josefina Manresa de Quesada, un centro que se de 2015 y que viene de la mano de la quesadeña Josefina Manresa, que es la esposa, la musa y protectora del legado de Miguel Hernández, gracias a la cual pues, se conserva todo lo que podemos disfrutar aquí, de un gran poeta de las letras españolas como es Miguel Hernández, que nació en 1910 y murió en el año 1942. Miguel Hernández es un poeta que representa, muy representativo del siglo XX, de las letras españolas, como decía anteriormente, y desde el año 2015, por la Diputación Provincial de Jaén, decidió adquirir el legado y construir este museo compartido con el espacio, con el Museo Rafael Zabaleta de Quesada y con el José Luis Verde, otro museo que se inauguró este mismo año, en marzo de 2021. A lo largo de varias salas podemos disfrutar de un recorrido por la vida y la obra de Miguel Hernández. Nos encontramos concretamente en la sala de recepción, en la cual encontramos un banco libro inspirado en el poemario El rayo que no cesa y una serie de paneles con fotografías y escritos relacionados con la vida del poeta y de Josefina Manresa. Además tenemos un vídeo de en torno a unos 4 minutos en el cual vemos la trayectoria en Orihuela, su pueblo natal, un niño, hijo de un marchante de ganado, en una época muy dura como eran los años 20 para la mayoría de la población de Orihuela, una población analfabeta que no tenía mucha dificultad para acceder a la cultura, y Miguel Hernández accede a la biblioteca de los clásicos de la mano del cura Vicente Armarcha, y ahí leyó pues, a Lorca, a Calderón, a Lope de Vega, a todos los clásicos españoles. Y bueno, su final fue bastante trágico porque fue fruto del rencor y de la venganza por cuestiones ideológicas, por tomar partido por la democracia y por la república y por escribir poesía y ser un poeta comunista. La Diputación Provincial de Jaén hizo gestiones con la familia y adquirió este legado. Los objetos originales, la mayoría, se encuentran en el Instituto de Estudios Jiennenses de la Diputación Provincial de Jaén, pero en Quesada tenemos la suerte de contar con algunos objetos, como son la maleta del poeta. Tenemos la lechera que Josefina Manresa llevaba a la cárcel, cuando Miguel estaba en la cárcel, que estuvo desde el año 39 hasta el año 42, que falleció en la penuria absoluta en la cárcel de Alicante. Pues le llevaba unos caldos, le llevaba algo de comida, y en esa lechera Josefina guardaba las poesías que Miguel escribía en papel de estraza o papel que tenía en la celda donde estaba. Josefina Manresa guardó todo lo escrito de Miguel Hernández, todas las poesías, os digo, esa jarra, la máquina de escribir, un carrito de madera sin acabar que Miguel estaba haciéndole a su hijo mientras él estaba en la cárcel, no paraba de acordarse continuamente de su hijo. Este museo tiene un elemento sensible muy importante, pues porque vemos las injusticias que Miguel Hernández sufrió en esta época tan dura de la Guerra Civil Española. Lo que es muy importante es los valores que transmite la poesía de Miguel Hernández, valores basados en la justicia, en la libertad, en la igualdad, en la amistad, en la naturaleza. Él es un poeta rural que comparte ese sentimiento hacia el campo con nuestro pintor Rafael Zabaleta, el mundo rural que retrata, pues son las palmeras, el río Segura, escribe a los grillos, escribe a las palmeras levantinas. Y bueno, pues nuestro pintor Zabaleta pues pinta los paisajes de Quesada, el olivar, el cereal, el pino. Entonces hay bastantes nexos de unión, aunque Zabaleta y Hernández no llegaron a conocerse físicamente, pero sí podemos decir que hay un espíritu en común, de ese espíritu de lucha del jornalero, el rigor, o sea, la dureza de trabajar en el campo lo refleja uno en la poesía y otro en la pintura. Hacemos un recorrido en diversas salas, empezando con este banco libro, que nos sitúa un poquito en esa época histórica, literaria y política de Orihuela, de los años 20. Nos encontramos en la primera sala de Miguel Hernández en su infancia. Bueno, esta hace referencia a su estudio, a su inicio en la poesía. Miguel Hernández es un poeta que lleva la poesía en la sangre y lo podemos ver en poemas como En cuclillas ordeño, Una cabrita y un sueño. Un poema que escribe con 10 o 11 años mientras está, porque su padre era marchante de ganado, tenía que salir a pastorear, y mientras estaba ordeñando a las cabras,
pues se inspiraba y escribía poesías como esa, la que ve la leche, que hace esa bruma, esa espuma que forma al caer en el cubo. Pues de eso, por ejemplo, Miguel Hernández se inspira. Es decir, un poeta que nace con la poesía, pero a la vez lee muchísimo, necesitaba leer y accedió a los grandes clásicos, pudo leer los grandes clásicos a través del Cura Almarcha, de la biblioteca del Cura Almarcha, de la Catedral de Orihuela. En esta vitrina tenemos la medalla del Colegio de Santo Domingo, son objetos personales de mucho valor. Todo lo que tenemos aquí está en calidad de depósito porque esto pertenece a la Diputación Provincial de Jaén. Entonces el Ayuntamiento se compromete a tener este museo abierto y hacerlo visitable. Como digo, la mayor parte de objetos, otros están en la Diputación Provincial de Jaén, así como todos los documentos originales. Tenemos facsímiles que son muy parecidos a los originales y en la página dipujain.es podemos encontrar todo digitalizado. Este mural hace referencia a las escuelas del Ave María, que eran para niños pobres, fundadas por el padre Manjón de Granada, y era una escuela al aire libre que no tenían ni techo. Entonces eran para niños pobres y Miguel Hernández tuvo una beca de bolsillo pobre, que le llamaban. Los religiosos vieron que era un niño aventajado y animaron a su padre para que siguiera estudiando, pero lo quitaron, con 15 años lo quitaron de estudiar. Bueno, del Ave María pasó a los jesuitas, Colegio de Santo Domingo, y ahí es donde ya se acabó a los 15 años su formación. Tenemos también unas imágenes de la recepción del museo, de la Casa Museo que se encuentra en Orihuela, que es el pueblo natal de Miguel Hernández, un pueblo que está en la Vega Baja del Segura, en la provincia de Alicante, muy cerca de Murcia. Y bueno, como había comentado, en estos paneles podemos hacer un recorrido leyendo las distintas fases, la biografía, los que va escribiendo. En este mural podemos ver algo del paisaje de la zona de Orihuela, paisaje con muy poco poblado, y incluso un texto de la memoria de la viuda de Josefina Manresa, en el que habla, porque los niños, de cómo era la infancia, que cuenta que los niños se limpiaban los mocos en las mangas de camisa. Esto está publicado en los recuerdos de Miguel Hernández, en la memoria de la viuda. Josefina estuvo muy poco tiempo en el colegio y seguramente este libro le ayudaron a escribirlo. En esta parte de esta sala, pues también hace referencia a las reuniones que tenía con otros poetas y otros escritores, como era en la Tahona de Carlos Fenol, donde escribían de poesía, hablaban de poesía, y ahí pues tuvo Miguel Hernández, en esa juventud tuvo sus primeros balbuceos literarios. Y en esa puerta que encontramos también hay dos mirillas, una más baja para los niños y otra para los adultos, en el cual podemos ver parte de la casa museo, en el que se ve el establo, se ve el pozo. Como digo, se encuentra en Orihuela. Los inicios literarios de Miguel Hernández en la Tahona de Carlos Fenol y algunos de los viajes que realizó Miguel Hernández de Orihuela a Madrid. Él por desgracia no tuvo apoyo de su padre no quería que estudiase ni que viajase, solamente que se dedicara al ganado. El padre tenía recursos económicos, pero necesitaba que su hijo le ayudara y no tenía ese concepto que tenemos hoy actual de que un niño tiene que estudiar y prepararse y formarse. Tenemos en esta vitrina, podemos ver algunas de los primeros escritos, de las cartas que le hace a Josefina. El logo del Museo Miguel Hernández Josefina Manresa es un dardo con un corazón de ese amor apasionado que Miguel Hernández tenía por Josefina, que es la mujer de su vida. Y como decía, estos son los primeros viajes. Él quería ser un gran poeta, pero sabía que necesitaba salir de Orihuela. Igual que Zabaleta necesitaba salir de Quesada, porque era un pueblo de provincia, con un acceso a la cultura limitado. Zabaleta viajó a París, viajó a Madrid, y pues Miguel Hernández viajó, en este caso a Madrid, y allí tuvo la suerte de conocer a poetas de la generación del 27, grandes poetas como Lorca, Vicente Aleixandre, Alberti, etc. Nos encontramos en la sala de Miguel Hernández, poeta enamorado. A mi espalda la imagen de la guapísima quesadeña Josefina Manresa, como había comentado, hija de un guardia civil destinado casualmente en Quesada, que solamente estuvo 2 años y medio, desde el año 16 aproximadamente hasta el 18. Miguel conoce a Josefina en el año 33-34, en Orihuela, en las fiestas de mediados de agosto, que estamos todos los pueblos en fiestas. Josefina era una modesta costurera, pero era guapísima. Entonces Miguel Hernández pasaba por el taller en el que Josefina estaba y le hacía y le silbaba. Entonces las compañeras
le decían que viene el poetico, porque en esa zona de Murcia sabéis que hablan con el ico, también por nuestra zona, por influencia, bueno, esa zona de Alicante, mejor dicho, no de Murcia, pero bueno, pegada de Alicante pegada a Murcia. Bueno, pues le decía que viene el poetico y ya se ruborizaba. Y Miguel Hernández le escribió unas poesías preciosas, demostrándole el aprecio que tenía y el cariño que tenía y que quería que fuese su novia. Podemos ver una descripción que hace Miguel Hernández de Josefina. Aquí podría tener en torno a 20 años, en la que, bueno, la describe, fijaos cómo la describe. Dice: señas particulares, pelo largo, hecho un puro anillo y negro, negro como un rincón de noche, su piel pálida y graciosa, su boca demuestra una mujer de mucha voluntad, y es fina y bien recortada, su nariz copada de Venus, y sus ojos profundos y pensativos, y guapos. Y fijaos, dice, en medio de dos cejas, como dos puñaladas de carbón fino. O sea, una cosa de un romanticismo, de una sensibilidad espectacular. Tenemos que decir que Josefina Manresa tuvo una vida muy complicada, porque enterró al padre. El padre, entre la pugna de la izquierda a la derecha, se escapó una bala y falleció. Después entierra al marido de cárcel en cárcel en el año 42. Ella se casa en el año 37 y con Miguel estuvo hasta el año 39, porque después él estuvo de cárcel en cárcel. Enterró a un hijo con 8 o 10 meses, Manuel Ramón. Enterró al siguiente hijo, Manuel Miguel. Y ella ya murió en el año 87. La pobre pasó muchísimo. Y luego en esa época, si fallecía un padre o fallecía un familiar, tenía que estar de luto mucho tiempo. Entonces la mujer abnegada, la mujer entregada a su familia. Josefina es la mujer de Miguel Hernández, la mujer de su vida. Si bien es verdad que hay otras mujeres, como Maruja Mayo, una pintora que Miguel Hernández conoció, una pintora de la Escuela de Vallecas que conoció en Madrid y que tuvo un tiempo, pero después se dio cuenta de que la mujer de su vida es Josefina. Y tan es así que todo lo que se conserva fue porque Josefina se jugó el pellejo y se arriesgó, porque recibió mucho chantaje y muchas presiones para que la obra de Miguel Hernández desapareciese por cuestiones ideológicas. Lo guardaba todo, lo guardaba en sacas, lo guardaba bajo tierra para que no desapareciese. Y tenía muy claro lo que Miguel Hernández le dijo, que lo guardase, que ese era el futuro, era el pan de su hijo. En esta vitrina tenemos una copia de la partida de nacimiento de Josefina Manresa, que nació en Quesada el 2 de enero de 1916, y algunas fotos de su padre, guardia civil, que como he comentado, fue destinado aquí. En los viajes que hizo, por eso tenemos la Puerta del Sol de Madrid de la época, y allí estuvo en contacto con grandes escritores y artistas, sobre todo de la generación del 27, como a Vicente Aleixandre, Lorca. Él admiraba a Lorca y casi que le exigía que lo recibiera, pero no tenía muy buenas relaciones. Lorca lo rehuía. Y tenemos también en esta sala tenemos la maleta de Miguel Hernández, que tiene mucho valor sentimental, porque era la maleta con la que hacía los distintos viajes de Orihuela a Madrid. Bueno, se cuenta como anécdota que Miguel tenía empeño porque poder publicar en Madrid, y les comentaba a su círculo que le buscasen trabajo de pastor, porque era lo que él sabía hacer, lo que había estado haciendo en Orihuela. Esta sala lleva por título El rayo que no cesa, es una poesía de temática amorosa. Si bien la primera, el Perito en Luna, era una poesía, la de la infancia, más difícil de entender, con gorina, con muchas metáforas, esta es una poesía más con un toque, podríamos decir, romántico. Y es ese amor frustrado que Miguel tiene por Josefina, que quiere darle un beso, pero no puede, no porque Josefina no quisiera, sino porque le habían educado que hasta que no se casara no podía darle un beso. Entonces Josefina también se reprimía por la educación de la época. Y quizá por eso hay esa crisis amorosa que tenemos en aquel panel que hace referencia a ese escarceo que tiene con Maruja Mayo, una pintora, que él ya pensaba que iba a ser la mujer de su vida, pero incluso le llegó a decir a ella, Josefina, que se buscase otro novio, pero después se da cuenta de que él es la mujer de su vida. Y le manda una carta a los padres de Josefina pidiéndole por favor que le dejen que sigan siendo novios. Es decir, que no podemos dudar de que en este poemario hay poemas a otras mujeres, pero el tronco, la figura principal es la quesadeña Josefina Manresa. En esta parte de la sala de poetas enamorados tenemos los amigos de Miguel Hernández, por ejemplo el poeta granadino Federico García Lorca, que él admiraba, pero
pues García Lorca no congeniaba con él mucho y se alejaba de Miguel Hernández, hasta el punto de que Vicente Aleixandre hizo un homenaje un día en Madrid, lo invitó a Lorca y Lorca volvió a Granada, no quiso estar. La figura de Maruja Mayo, esta pintora de la que ya he hablado anteriormente, la que tuvo un escarceo amoroso, pero que eso no quitó a que después Josefina era la mujer de su vida. Poeta gaditano Rafael Alberti, Pablo Neruda, poeta chileno, y un gran amigo, un poeta sevillano, Vicente Aleixandre, que fue el que le regaló un reloj de oro a Miguel Hernández, que al pasar Miguel Hernández ya al terminar la Guerra Civil Española, pues tuvo que exiliarse, sabía que iba a ser perseguido, entonces por Rosal de la Frontera, por Huelva, pasó a Portugal y allí lo vio la gendarmería portuguesa con un reloj de oro, aunque iba muy mal vestido, ese reloj de oro que le había regalado Vicente Aleixandre, y pensaron que era un delincuente, que era un ladrón, y lo pasaron al primer puesto fronterizo en Huelva, en Rosal de la Frontera en este caso, con tan mala suerte de que allí había un guardia civil que encima reconoció a Miguel Hernández, y ya a partir de ahí empezó ese periplo por la cárcel. Pero Vicente Aleixandre es un poeta que le daba muchos buenos consejos a Miguel Hernández e incluso le dedica algunos poemarios, se lo dedica a Vicente Aleixandre. José María de Cosío escribió la Enciclopedia de los Toros, en la cual participó Miguel Hernández, y cuando Miguel Hernández entraba y salía de las cárceles, le ofreció en Tudanca, en Asturias, le ofrecieron una casona que tenía, que se refugiase allí. Este mural es la elegía de Ramón Segé, está considerado uno de los poemas luctuosos más bonitos de la literatura española, y Miguel Hernández lo escribe cuando le comunican que ha muerto su amigo del alma, su amigo que con el que compartió pupitre en el Colegio de Santo Domingo, y muere muy joven, muere con 21 años, Ramón Segé. Su nombre era José Marín, pero se cambió a Ramón Segé. Entonces esto para él es un jarro de agua fría, un auténtico jarro de agua fría, perder un amigo tan joven, y escribe esta elegía a Ramón Segé, en la que empieza: en Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Segé, con quien tanto creía. Este poema ha sido versionado por Jarcha, una maravilla escucharlo en la versión de Jarcha, de Serrat y de muchos grandes cantantes. Expresa ese desgarro, esa impotencia, esa rabia que tiene de una manera exagerada, diciendo, por ejemplo, en algunos de los versos: por doler me duele hasta el aliento. Es difícil que a una persona le duela el aliento, ¿verdad? Y luego la segunda parte de este poema, pues habla a esa memoria. Es decir, que una persona, aunque haya fallecido y no esté físicamente, mientras la llevemos en nuestro corazón, siempre estará con nosotros, ¿no? Por eso termina diciendo que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero. Son versos que se han hecho famosos. Son versos que merece la pena leerlos despacio, y aunque son un poco tristes, son muy bonitos a la vez, porque yo creo que casi cualquier ser humano ha pasado por una circunstancia de perder a alguien joven, y leyéndolo se ha llegado a identificar con este sentimiento de Miguel Hernández, de la pena, de la rabia, de la injusticia. La vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda. Y bueno, fijaos algunos de los versos: no perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Son de esos poemas que los lee uno y que llegan directamente al corazón, y que nos hacen ver que no es una poesía experimental, sino que es una poesía humana. Si algo tiene Miguel Hernández, que es un poeta muy íntegro, lo que escribe, lo que dice y lo que hacen van perfectamente unidas. Un poeta que se desnuda, metafóricamente hablando, en su poesía, y que va al fondo de los sentimientos de la humanidad. Estamos en la sala de poetas soldados. En esta parte hemos imitado un paredón de fusilamiento y carteles cuasi originales de la época de la República. Es decir, que Miguel Hernández, cuando estalla la Guerra Civil Española en el 36, le pilla en Madrid. Él ya tenía conocimiento de lo que le había pasado a Lorca, y él se alista como zapador, que eran los que iban abriendo las trincheras. Bien, es verdad que él tenía conocimiento como para haber estado en las oficinas, pero él quería estar con la gente que estaba defendiendo a pie de calle los valores que le inspiraban de la democracia y de la República. Vemos este paredón de fusilamiento,
los sacos terreros, incluso tenemos un casco de la época de la Guerra Mundial, que también se utilizó en la Guerra Civil Española. La Primera Guerra Mundial se utilizó también en la Guerra Civil Española. Y en toda esta sala tenemos también un recorrido por la estancia de Jaén, por el himno de nuestra provincia que compuso, que escribió en esa estancia que estuvo en Jaén, y después ese mismo año en un congreso de escritores que estuvo en Rusia, y vino un poco desengañado porque no le gustó lo que allí vio. Bueno, Miguel Hernández en el año 37 es destinado como corresponsal de guerra del altavoz del Frente Sur, y tenemos aquí algunas piezas originales, como es la máquina de escribir, que compartía con Josefina Manresa en la terraza, en una terraza cerca de la calle, en la calle Llana, cerca de la Catedral de Jaén. Pues allí Miguel pasó con Josefina un mes. Él estuvo 3, pero Josefina solamente estuvo 1. Entonces, a pesar de que estábamos en plena Guerra Civil Española, decir que previamente se había casado, justo antes se había casado Miguel Hernández con Josefina, y iba a casarse y vino a Jaén como corresponsal. Invitó a los asistentes, los llevó a Murcia a comer el arroz con costra, que es un plato típico de aquella zona, y rápidamente ellos vienen, ni siquiera los padres de Josefina lo sabían, se vino a Jaén. Ahí estuvo Miguel 3 meses y Josefina solamente estuvo 1, pero le contaba chistes, Miguel le leía lo que había escrito y Josefina lo pasaba como podía buenamente con la máquina de escribir. Miguel Hernández denuncia la pasividad del pueblo de Jaén, porque ve que la gente no toma partido por la democracia. Estamos hablando de que hubo una guerra civil a partir de un golpe de Estado, y Miguel Hernández denuncia un poco esa pasividad del pueblo de Jaén. Él fue capaz de captar el espíritu del jornalero, sabía lo que él trabajaba en el campo, y lo captó de tal manera que escribió el poema Andaluces de Jaén, que ya lo hemos hecho en nuestro, lo aprobó la Diputación Provincial de Jaén por unanimidad tras adquirir el legado en el año 2012. Lo podemos ver reflejado, ese poema lo podemos ver reflejado en una de estas salas. Los niños de nuestra provincia de primaria, gracias a los autobuses que la Diputación Provincial de Jaén, porque no podemos olvidar que este museo se debe gracias a la Diputación, que fue la que adquirió el legado y lo construyó, y especialmente a la figura de su presidente, Francisco Reyes, que fue el que apostó y fue, creo, a mi juicio, fue visionario y apostó por este museo que creo que estamos consiguiendo que poner en el mapa de la cultura a Quesada y a Jaén de la mano de este gran poeta que tiene más nombre que Zabaleta, pero que está ayudando a que este edificio y Quesada se conozca más. Quesada es un referente cultural, entendemos, dentro del Parque Natural. Estamos en el Parque Natural más grande de España, de Cazuela sobre las Villas. Tenemos también muchos lugares naturales de gran belleza, como la Cueva del Agua, el Santuario de Tíscar, el nacimiento del río Guadalquivir, la Cañada de las Fuentes, etc. Pero podemos sumar a todo el atractivo del Parque Natural, que también Quesada tiene, como digo, pues este filón cultural que son los 3 museos. Bueno, en el mismo año 1937, cuando ya Miguel Hernández viaja a Jaén, hace un viaje a la antigua URSS, y donde contacta con algunos españoles que estaban allí. Miguel Hernández vino bastante defraudado de ese viaje, porque era la época de Stalin, era una dictadura, y su concepto que tenía de libertad, de tenerlo continuamente todo controlado, pues no congeniaba con su idea, su manera de pensar. Le compró una polvera a Josefina, y en este panel tenemos una referencia a los hijos del poeta. Manuel Ramón, que muere con 10 meses, que Miguel Hernández ni lo vio nacer ni lo vio morir porque estaba en la cárcel, y luego Manuel Miguel, que también murió joven. En este panel, que tiene un auricular, hay una grabación de la canción del Esposo Soldado que Miguel Hernández recitó en la casa del poeta Alejo Carpentier cuando, volviendo de Rusia, el tiempo que estuvo allí, una temporada que pasó breve, paró en la casa de ese poeta. Un poema muy bonito, un poema con un toque erótico que dice: he llenado tu cuerpo de amor y se me entera. Entonces, el enamoramiento que tiene con Josefina Manresa y las ganas que tiene de disfrutar con ella, y bueno, una poesía alegre, como digo, amorosa, erótica, y la tenemos grabada, y creemos que también es una joya importante porque aporta, además de los audiovisuales que hay. No hay muchas grabaciones de Miguel Hernández, no nos consta que haya muchas grabaciones, y tenemos la suerte de tener aquí con su propia voz el recitado de ese poema.
Bueno, nos encontramos en la última sala del recorrido, lo que es biográfico, literario, de Miguel Hernández, en el poemario, cancionero y romancero de ausencia. Esta, digamos que sería la sala de poeta en la cárcel. Miguel Hernández le abre un expediente sumarísimo y lo acusan de adhesión a la rebelión militar. No se pudo prácticamente defender. En principio hubiera sido la pena de fusilamiento, pero se la conmutaron por cárcel, por 30 años de cárcel, que no llegó a cumplir porque murió, en vez de pegarle un tiro, pues murió en la penuria absoluta. Allí podemos ver el itinerario de distintas cárceles, en la que empieza la primera en Huelva, hasta que termina, entra en la primera cárcel en el año 39 y muere en el año 42. Hemos reproducido también en esta sala, hemos hecho una reproducción de la cárcel, la primera cárcel que pisó, que fue en Rosal de la Frontera. Cuando al cruzar Portugal lo devolvieron porque pensaban que era un delincuente por el reloj de oro que llevaba. Esa cárcel está en Rosal de la Frontera, como digo, que es de Huelva, muy cerca de Portugal. Aquí podemos ver las distintas vitrinas. Podemos ver, por ejemplo, un dibujo que le hizo el dramaturgo Antonio Buero Vallejo en carboncillo, muy bien conseguido, además muy conocido. Incluso la placa de identificación de Miguel Hernández Gilabert, donde habla de la enfermería, el reformatorio y hasta algunos menús muy curiosos de sus compañeros de celda. A nuestra derecha, a mi derecha, tenemos un audiovisual en el que se reproduce Las nanas de la cebolla. Es de la Fundación Pablo Iglesias, que nos cedió los derechos cuando se inauguró en 2015. Y ahí hace referencia al periplo carcelario, a las condiciones pésimas en las que se encontraban las cárceles. Estaban hacinadas, con mucha humedad, y Miguel pues estaba en una, luego volvía a otra. En una de esas estuvo en el seminario de Orihuela, su pueblo natal, aunque ya lo habían advertido de que mejor no fuese por allí, por su pueblo, pero él era un poco, en ese sentido, inocente o ingenuo. No se esperaba que se fuesen a vengar de él. Y bueno, pues lo tuvieron en la cárcel de Orihuela, en el seminario, hizo de cárcel. Aquí podemos escuchar Las nanas de la cebolla, que es un poema muy bonito, un poco triste, pero también con mensaje de esperanza, que empieza diciendo: en la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba. Porque Josefina era tan pobre que solo tenía pan y cebolla para alimentar a su hijo, y Miguel Hernández tenía miedo de que su niño se intoxicase. Entonces le escribe este poema, pero también tiene un poema en el que se dirige al niño, que le dice: no sepas lo que pasa ni lo que ocurre, ríete, niño, que te traigo la luna cuando es posible. Entonces Miguel Hernández siempre, él estaba pasando fatal, lo estaba pasando muy mal, acordándose de su hijo, de su mujer, pero siempre piensa en esa esperanza, piensa en que hay una posibilidad de un futuro mejor. Y en algunos de los poemas termina diciendo: dejadme la esperanza. Tenemos objetos personales en esta sala de mucho valor, muy interesantes, muy emotivos, como son la jarra y esa lechera que Josefina le llevaba a Miguel porque pasaba hambre, y le llevaba caldo, le llevaba leche. Y debajo de la primera tapadera exterior que vemos seguramente hubiese otra, y ahí Miguel le entregaba poemas, y Josefina los guardaba, se los llevaba. Tuve la suerte de que no se los confiscaban allí en la cárcel, y todo eso lo guardó Josefina en papel de traza, en papel que tuviese allí en la celda, y eso tiene pues lógicamente mucho valor sentimental. Disponemos también en aquella vitrina de un carrito de madera sin acabar. Miguel, como les digo, siempre estaba pensando en su hijo, en el bienestar de su hijo, y le estaba haciendo cosas. Le escribía cuentos, por ejemplo, los cuentos para Manolillo, y ponía entre paréntesis: cuentos para Manolillo para cuando sepa leer, porque todavía su niño no sabía leer. Y se lo ilustraban compañeros de celda. Cuentos muy bonitos, como El potro oscuro y algunos otros. En esta parte de la sala se hace referencia a las últimas cartas de Miguel Hernández, cartas estremecedoras, cartas que emocionan mucho de lo mal que Miguel Hernández lo hicieron pasar, la tortura que le hicieron, porque él literalmente, en la carta que le manda a Josefina, decía que le llegaron a sacar 1,5 litros de pus del costado izquierdo, cuando fueron a hacerle un médico que fue a hacerle esa operación. Y lo estaba pasando mal. Vemos algunos alimentos, que era el cerecumil, cereal, gluten y miel, que fue un invento español, y entonces fueron los pocos alimentos que le daban en la cárcel. Y tenemos, como he comentado, las reproducciones, porque son todos facsímiles, de algunos de los cuentos que le escribió
a su niño, pensando en ellos. Por ejemplo, el cuento del potro oscuro, en el que va un niño, un potro dice que va a la ciudad del sueño, y al potro se sube un niño, se sube una niña, se sube un conejo, y justo antes de llegar a la ciudad del sueño, pues ya se habían dormido todos. Bueno, eso se lo ilustraban compañeros de celda. Aquí explica pues la mala fortuna que tuvieron los dos hijos, uno Manuel Ramón, que murió joven con 10 meses, y Manolillo, que murió más tarde, en el año 80 y algo, que se casó con Lucía Izquierdo. Pues tenemos que decir que actualmente existen 3 herederos de Miguel Hernández, que son Lucía Izquierdo, que es la nuera, la que se casó con el segundo hijo, con Manuel Miguel, y luego hay 2 nietos directos de ese matrimonio. Nace María José Izquierdo y María José Hernández y Miguel Hernández, que son los nietos directos. Entonces esos son los que hicieron el convenio con la Diputación Provincial de Jaén para adquirir este legado. Nosotros entendemos que no es un dispendio, que no es un gasto, sino que es una inversión para nosotros, para el Ayuntamiento de Quesada y para la Diputación Provincial de Jaén, que ha sido la que ha apoyado sobre todo este proyecto. Pues entendemos que es una inversión que se va a poder ir recuperando, una inversión en cultura, una inversión en educación. Y hemos apostado por este museo como referente cultural dentro del parque natural, además de toda la cultura que tiene Quesada, el casco antiguo de la iglesia, de nuestras aldeas, de Tisca, Belera, Don Pedro, Collajares, Cortijuelo, la Cueva del Agua, que la tenemos a 20 minutos de Quesada, que está declarada monumento natural desde hace un par de años por la Junta de Andalucía, el Pilón Azul, que baja el río Tisca, que baja de la Cueva del Agua hacia la aldea de Belerda, y que hemos hecho una pasarela y podemos ver una catarata cuando llueve, impresionante y muy bonita, que es un reclamo turístico. Pues Quesada puede sumar cultura, como digo, naturaleza, pero también tenemos una gran gastronomía. Nuestros locales y establecimientos pues se están esmerando cada vez más. Por supuesto, y sobra decirlo, ¿no?, pero lo diremos, el aceite de oliva virgen extra, base de nuestra cocina, base de nuestra dieta, incluso también un aceite que es propio de la comarca de Cazorla y que es autóctono, como es el aceite royal. Se puede degustar la miga, la pipirrana, la ensalada quesadeña, los postres, todos los postres de Quesada. Tenemos talentos, tenemos cultura, tenemos naturaleza, tenemos gastronomía, y el turista que viene a Jaén se va encantado, porque nos volcamos todos, cada uno desde su área, para que así sea.